Hola, buenas noches. Ya estamos aquí en vivo en nuestro programa Conciencia de Unificación, aquí en ADR Networks. Y hoy tenemos un tema muy interesante, la ley del cambio, que pues hay muchas leyes, inclusive pues está relacionada también con eso que nada es permanente en este mundo, ¿verdad? Así que, pues, ¿qué tal vamos fluyendo con los cambios o no en estas épocas del 2020? Pero bueno, yo soy Mayuritzin en Amoroso Servicio de Luz y vamos a estar aquí durante toda esta hora, así que aprovechen, nos hagan preguntas, compártanos y pues aquí estamos. Por allá tenemos a Gálata también. Sí, muy buenas noches. Estamos aquí en este programa muy especial, sobre todo porque vamos a averiguar cómo es nuestra actitud ante el cambio. Así que vayamos explorando y también tenemos aquí a nuestro hermanito Román. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, pues vamos a ver qué tal o qué tan abiertos y abiertas están a los cambios, porque en mi experiencia mucha gente le tiene miedo a los cambios. Y pues tenemos también aquí a Henry Main, a nuestro director, que bueno, pues conduce o co-conduce el programa junto con Mayo. Fíjense nada más qué tema tenemos. Gracias por la presentación también a todos. Bienvenidos, estamos en Conciencia de Unificación, viernes de romper rutinas, felices de la vida. Y bueno, pues ahora sí, no se notó, pero soy el alma de la fiesta. Ya somos más almas de la fiesta. Estamos bien almados y bien festejados. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que no es nada más el cambio, sino la ley del cambio. Es decir, el cambio está instituido con base en una ley o un principio. Vamos a indagarle por ahí y a ver qué nos parece esta ley o principio para nuestras vidas. Porque hay personas que no quieren que las cosas cambien. Cuando no queremos nosotros que las cosas cambien, ¿cómo le llamamos? ¿Que estamos en una qué? ¿Quién de ustedes dice? ¿Zona de confort? Exactamente. En una zona de confort. Nos ubicamos en una zona de confort, decimos, oiga, yo estoy aquí a gusto porque me está usted moviendo, yo no quiero que las cosas cambien. Pero ¿qué creen? Hay una ley que instituye el cambio, y lo hace hasta ontológico. Esto quiere decir relativo al ser. Entonces vamos a hablar de esas cosas para ver qué debemos de hacer nosotros en cuanto a, primero, darnos cuenta de que eso está así como una ley, y si está como una ley, pues ¿qué? ¿Nos vamos a pelear con la ley o vamos a ir flojitos y cooperando? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué dirían ustedes que debemos de hacer en principio? A ver. Fluir, ir flojitos y cooperando, sino cada revolcada que nos da el mundo, porque justamente queremos que las cosas sean de cierta forma y como se nos sale de las manos, hacemos mucho berrinche o nos enfermamos muchas veces. Vamos a invitar entonces a nuestro querido auditorio a que nos escriba y nos diga qué opinión tienen al respecto. ¿Les gusta que el cambio esté como ley? Y son de los que dicen, pues mira, no me importa eso, yo siempre voy cambiando. O son de los que dicen, no, yo le tengo miedo al cambio, yo no quiero moverme, yo mejor con mi familia, con mis hijitos, mi trabajo, mi esposo ahí sentadito tomando cerveza y ya sé que no anda en otro lado, y yo feliz de la vida. ¿O cómo están ustedes en el mundo? ¿Adaptados a los movimientos de cambio o no? A ver, ¿cómo diríamos entonces, verdad? Que nos digan, que nos escriban, que nos comenten. Gálata, ¿tú estás adaptada al cambio o no? La verdad hay aspectos que me cuestan mucho trabajo y lo que quería compartir es que esa zona de confort es artificial, no es real, porque más bien es una idea que nos hemos convencido de ello. Y para eso es experto nuestro ego, el pensamiento de separación, donde hay cosas que preferimos no tener conciencia de ello, hacerlas a un lado para convencernos que estamos en una zona de confort. Pero como dice el director, en este mundo de dualidad de la realidad aparente, pues todo está cambiando. Si hablamos de algo que permanece, tendríamos que contactar con lo divino. ¿Se acuerdan ustedes alguna ley, principio que ya hemos mencionado aquí en alguno de nuestros programas y hace algún tiempo, que refiere precisamente que el cambio es algo como un principio o como una ley? ¿Recuerda alguno de ustedes eso o no? Sí, los 7 principios del Kybalión, que todo es mutable, ¿cómo es? Que nada es permanente. Inclusive en el budismo también hablan de eso, ¿no? Que nada es permanente. Y pues siempre es como cíclico, como lo que siempre hablamos en semanas anteriores. Entonces cuando vemos que pues el universo está hecho para ello, pues es mejor fluir, si no nos va mal.
¿Está hecho para el cambio o está hecho con base en el cambio? Siempre está cambiando. El universo mismo está cambiando, todo está en rotación, en movimiento, es algo que los maestros siempre nos han dicho. Entonces, yo creo que nos conviene fluir, ir flojitos y cooperando a resistirnos al cambio. Pero la verdad es que en mi experiencia me ha tocado ver que la gran mayoría de las personas no piensan así y no van así. A mí me ha tocado ser factor de cambio incluso hasta laboralmente. Y te das cuenta que, híjole, las personas se resisten, pero... Hasta te han corrido por ello, ¿verdad? Hasta me han corrido por ello, ¿no? Entonces, pues, qué caray, ¿no? Así sucede aquí en la vida. Entonces, después, pues, esas personas se dan cuenta de efectivamente, si no vas con el cambio, si no fluyes con el cambio, pues, ¿qué creen? El cambio te cambia. Pues es que si todo está en cambio, el no cambiar o pretender no hacerlo es quedarse rezagado con respecto al cambio y efectivamente se te viene encima. Fíjense que esto ya estábamos mencionando más directamente el Kybalión, por ejemplo, los 7 principios del Kybalión, estaba diciendo del budismo, pues además los chinos también lo tienen muy instituido desde muchos años atrás, miles de años atrás, por medio de lo que llaman ellos el I Ching, o el libro de las mutaciones, precisamente el libro de las mutaciones, de los cambios. Y han hecho de eso todo un arte y una sabiduría muy profunda, además un arte adivinatorio, una mancia, pero sobre todo yo lo tomo como un principio de vida que nos indica en ciertas condiciones y circunstancias cómo se nos sugiere por parte de los sabios antiguos chinos el compartir con los demás, el entender las cosas y el movernos de acuerdo al flujo y reflujo de las cosas, que es otro de los principios del Kybalión precisamente. Así que ya estamos ahora sí viendo cómo va la perspectiva de este programa. Vamos a considerarlo como importante nosotros, por eso lo estamos proponiendo, y de ahí en adelante vamos a ver qué lecciones sacamos. Recuerde, querido auditorio, todos ustedes escríbanos, por favor, y vamos viendo por acá. Sí, quisiera aprovechar, porque ya hay mensajitos del público. Muy bien. Agradecerle a Eric Martínez y a Adriana Belenda que nos están viendo. Adriana Belenda nos dice: muy buenas noches, gente hermosa, los saludos desde Buenos Aires, che. Juan Antonio Calzado Rivera también nos está viendo. Adriana Belenda dice: ir flojitos y cooperando. Muchas veces he cambiado. Yo vivo cambiando, haciendo movimientos en mi vida. ¿Así vives cambiando? ¡Qué bueno! ¿Y cómo te sientes, Adriana, cambiando? ¿De repente sientes como que ya no puedes con el cambio o qué? Porque hay una frase que dice que Dios nunca te va a dar algo con lo que no puedas, pero sí te va a poner en una condición o circunstancia cuando pensamos que es Dios quien nos pone en esas condiciones o circunstancias que nos van a permitir descubrir nuestras posibilidades más allá de lo que nosotros pensábamos que nos venían como bien y naturales. Es decir, te quita de tu zona de confort, te está moviendo la cuna todo el tiempo para ver, ¿ya te cansaste? ¿No? Ahí te voy a mover otra vez otro ratito. Aquí en México decimos que nos mueven el tapete. ¿A algunos de ustedes les ha pasado que la vida les ha movido el tapete precisamente porque no querían el cambio? Yo creo que sí, a todos de una u otra forma, pero sí, justamente, pues eso ya no es personal, pero sí, hay personas que les dicen, es que ya te tienes que cambiar de trabajo, ya no es tu lugar, y pues ahí insisten, así, no, ¿cómo? Si todavía este es mi lugar. No, pues ya tiempo después terminan mal, les digo, pues justamente te dijeron que ya no era tu momento de estar aquí, pero no, uno es terco, ¿verdad? Inclusive pues con las relaciones personales, la familia pues es la familia, ¿no? Algunas veces uno pone distancia, pero pues ahí permanece. Sin embargo, pues siempre hay un ciclo y pues nosotros necesitamos ir fluyendo con el cambio, o como ahora que ya estamos haciendo transmisión virtual y muchos dicen, no, es que a mí me gusta más físico, tocar, ¿cómo que así? Y pues la verdad es que uno se va adaptando a todo. Sí, porque por ejemplo, personas que asistían a nuestros cursos presenciales, May tiene esa experiencia, en cuanto vino la pandemia y nos tuvimos que recluir en nuestras casas y utilizar los medios electrónicos que nos lo favorecen para seguir con toda esa actividad, de repente dicen, no, yo a mí me gusta presencial, y no van ya, ni siquiera toman la clase virtual. Entonces se están perdiendo de un montón de posibilidades que de todas maneras de suyo se daban, nada más porque, no, es que yo soy de que tiene que ser presencial. Yo recuerdo un caso muy particular, una persona a la que yo le daba indicaciones, orientación de vida, coacheo, iba yo a su casa siempre,
Y alguna vez mi automóvil se descompuso. Fue un relajo para regresarme el automóvil porque a medio periférico y no quería arrancar. Entonces, y lo veía en malas condiciones mi auto y hablé con esa persona y dije, ¿sabes qué? Va a ser difícil. ¿Por qué mejor no lo hacemos por medio de internet? No, pero es que yo no soy no, nunca me ha gustado y no, olvídate. De por sí era una persona insegura, por eso le estaba yo tratando de ayudar. Y bueno, pues le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Probamos una vez. Si no te gusta, pues ya veré cómo le hago. Me voy en taxi, me regreso, como sea. Pero vamos a probar una vez. Solo porque se permitió probar una vez, le gustó. Dijo, oye, no me parece tan mal esto. Oye, sí, pues sí, vamos a seguirlo haciendo. Ya, total, si no me siento a gusto, pues total, se sintió a gusto ya el resto del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces estamos reacios al cambio, pero no queremos ni siquiera meter el pie en la alberca para ver si está calientita el agua o fría. No. De suyo dicen, no, yo no me meto, ha de estar fría. ¿Y qué tal que no está ni fría ni nada, sino tibia o calientita? Pero no quieren ni meter el dedo del pie gordo a ver si está fría o no. Y entonces, ese tipo de personas, ¿qué dirían ustedes de ellas? ¿Se la pasan de que te viene en la vida porque ellos quieren estar en su zona de confort y no cambiar? ¿O qué les va pasando? ¿Qué dirían ustedes? Yo lo que podría decir que ahí está muy expresado el tema del control, porque justamente la fantasía es una fantasía, el control, porque no es real, hace suponer que de esa manera, controlando supuestamente la situación, están seguros, pero la verdad es que no es así. Y de las posibilidades que existen, que son muchísimas, se reducen a una que tienen en la cabeza, que es la idea. Entonces, finalmente esto se plasma en la vida. Nosotros hemos sabido que la raíz del control es el miedo y por lo tanto se garantiza caos. Es por eso que no es muy recomendable, y ustedes escucharán en muchas de las participaciones de Luz en Movimiento de Unidad, que lo mejor es fluir para no estar ahí retobando. Y cuando ya fluya uno o no fluya, guste uno del cambio o no guste del cambio, el cambio llega y pácate, se lleva las cosas como las teníamos muy bien establecidas. ¿Qué recomiendan ustedes, tomando en cuenta la ley del cambio, que está para todo en el universo? ¿Qué recomiendan ustedes que se haga cuando ya se aplicó la ley del cambio sobre uno y no le gustó a uno o uno lo vio tremendo? Y eso que uno iba fluyendo con el cambio, pero de repente es tan fuerte el cambio que dice uno, yo sí fluyo con los cambios, pero no estaba preparado para esto. ¿Qué recomiendan para que nuestro auditorio se dé una idea de qué hacer en un caso así? ¿Cómo tomarlo? Román. Pues no movernos. Los maestros siempre nos han recomendado permanecer en nuestro centro, que es una forma de decir estar en paz. Es decir, fluir con ese cambio. No importa qué tan grave o qué tan catastrófico lo pudiéramos estar viendo o sintiendo incluso, es aceptarlo y fluir con ese cambio y adaptarse. Ejemplos tenemos, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Es un cambio en donde empieza a haber pues mejor clima en otros lugares y hay otros lugares que empiezan con peor clima. ¿Qué haces? ¿Te da frío? Pues te pones un suétercito, ¿no? Te empiezas a adaptar a ese cambio, empiezas a fluir. Es un ejemplo muy del mundito, pero a eso se refiere, a que con nosotros, cuando llega un cambio, de esa forma nosotros nos vayamos adaptando. En lugar de entrar en histeria y en pánico y salir corriendo como gallo o gallina sin cabeza, pues es más bien estar en ese centro, estar en paz y aceptar lo que viene y fluir con él. Bueno, ¿alguien más? ¿Otra recomendación? Sí, yo creo que ayuda mucho a ir practicando, que es lo que nos han dicho estos meses, que empecemos a enfocarnos qué es lo que nos ayuda a estar felices, a estar equilibrados pese a las circunstancias de, pues hay situaciones estresantes, ya sea laborales o pues familiares, de cualquier índole. Pero cuando nosotros ya empezamos a conocernos, ya decimos, bueno, ya sé que esto va a estar pesado, pero no me voy a estresar. Si hablamos inclusive de mucho trabajo, ¿no? O pues de ciertas situaciones familiares decimos, bueno, pues ya está así. Tengo dos opciones, como todo. Entrar en shock, estar como decaído o buscar pues estar feliz, subir el ánimo, y de esa manera pues puede ser un factor de cambio para otros, inclusive que las cosas fluyan mejor,
o pues ahora sí que decir, no, pues es que yo no quería que las cosas fueran así y entrar en caos, en crisis, en drama, y pues la verdad es que de esa manera pues tampoco se arreglan mucho las cosas. La cuestión pues sí, muchas veces dicen, bueno, voy a vivir este proceso y ya después me levanto, pero la cuestión es no quedarnos ahí, sino ir fluyendo. Alata, ¿tú qué dirías? Una persona que ya pasó por un cambio o está pasando ahorita por un cambio, y muchos están así, y cambios fuertes de verdad en la vida, ¿qué les recomendarías? ¿Que sigan una guía o que se las arreglen solitos? Yo creo que el reconocer que siempre habrá alguien que pueda tener primero una perspectiva que no está inmerso en la situación ayuda muchísimo. Y sobre todo si estas personas tienen una formación que permite que se haga esa guía. Y ya hablando en términos divinos, pues nosotros sabiendo que Dios, el Padre, como le queramos llamar, sin duda alguna tiene mayor sabiduría sobre cómo suceden las cosas. De manera personal, cuando hay situaciones que dice, como decían hace rato, yo no esperaba esto, yo confío o me abro a la posibilidad de, yo no lo sé, pero el Padre sí lo sabe. Y como yo confío en Él, seguramente voy a encontrar posteriormente o en algún momento lo positivo o la luz que hay en esta situación. Es por ello que es la principal recomendación de abrirse y sobre todo el deseo de querer estar bien en este fluir con el cambio nuevo, porque hay que confiar y tener la certeza de esa luz. Fíjense que si no existiera el cambio, todos estaríamos en un solo punto. Entonces estaríamos viviendo en una singularidad. Es como vivir en la unificación. Todo es uno. Y esto me lleva a cuestionarme, a ver qué me dicen ustedes. En el uno, que es la singularidad, el aparentemente no cambio, ¿realmente no hay cambio en la unidad o qué dirían ustedes? ¿Cómo lo conciben? Bueno, en mi opinión, yo creo que en la unidad no es que no haya cambio. Yo creo que al ser todo uno, más bien todo fluye quizás en cierto orden, de alguna manera, pero definitivamente yo no pienso que la unidad esté quieta, sobre todo porque el Padre es creador de manera natural, entonces siempre está creando. No, definitivamente no pienso que algo ahí esté quieto. Es cierto, entonces vamos a decir que demos por hecho que la ley del cambio se aplica tanto en la unificación como en el juego de separación. Entonces es una ley ontológica, por eso desde el principio dije es ontológica o no lo es, dado que es relativa al ser y en el ser se da también el cambio. Entonces esto es porque se va desarrollando, lo cual no quiere decir que abandona el estado anterior, sino que se va expresando cada vez más ampliamente. Es también entonces en la unificación la ley del cambio aplicable. ¿Qué pasa aquí cuando el cambio se aplica? ¿Lo anterior queda allí tal cual o se suelta y se desecha y se pasa a otro estado que surgió del anterior, pero el anterior ya no está allí? ¿Cómo se dan los cambios en el juego de separación? ¿Así o de otra forma? El juego de separación son como cíclicos. Quizás sí permanece algo, pero muchas veces también como los universos que han desaparecido, que pues se han disuelto, destruido. Ajá. Entonces, pues son momentos que pues no recordamos claramente, pero que ahí está. Entonces, dentro de los universos, sí es como algo cíclico, algo permanece y es volver a construir desde una base, quizá como cuando una ciudad se destruye, ¿no? Y es volver a construir ahí. Pero pues ya si hablamos de una destrucción del universo, pues ya no. Ahí ya es empezar de ceros. Sí, pero y aún así, de todas maneras, lo que se nos dice, los maestros nos lo han revelado, es que se termina un universo y vuelve a empezar otro. Entonces es cíclico también eso. Y el otro día estábamos hablando de los ciclos y nos dimos cuenta de una cosa. Disque ciclos, entendiendo por ciclo una especie de circunscribir una esfera, punto cerrado, ciclo, se cerró el ciclo. No, todos los ciclos siempre quedan abiertos en el juego de separación. Por lo tanto, no son realmente ciclos, parecen, pero son más bien espirales cíclicas. Y entonces todo se da en movimiento también de esa forma y pues aunque se puedan repetir con cierta cercanía, semejanza, los acontecimientos de un tiempo atrás, en realidad hay variaciones importantes que pueden ser muy notorias o no, pero importantes,
que derivan en una posibilidad que no estaba puesta tal y cual antes. Entonces, también en el juego de separación, el juego de separación se va desenvolviendo a sí mismo y va pareciendo de alguna forma un poco más complejo de lo que realmente es. Pero sabiendo eso, y sabiendo sobre todo que en el juego de separación no se está desplegando propiamente el ser, sino la idea de la separación en sus múltiples facetas y posibilidades, ¿qué podemos hacer al respecto del cambio en el juego de separación? ¿Lo aceptamos tal y cual o lo movemos de una cierta manera para que se parezca más al cambio del desplazamiento del ser que le llamábamos, que se da la unificación? ¿Podemos hacer algo al respecto o no? Yo creo que sí, sobre todo porque reconocemos que somos más que este cuerpo, en el sentido más profundo de nuestra esencia. Y es aquí donde no somos solamente esta situación, y intervenimos con nuestra intención, intervenimos con nuestra atención y podemos hacer transformaciones, porque tantas veces se ha dicho que esto es un sueño. Y en los sueños, seguramente a varios les ha pasado que saben que están en un sueño y pueden modificar las cosas. Entonces es que llegamos a ese punto de la intervención. ¿Y cómo podemos concebir al cambio? ¿Nos convence el término cambio? ¿O podemos modificarlo de una forma tal que nos venga mejor para este tipo de adaptaciones al mundo? Si así fuera, ¿qué sinónimo o qué otro término podemos utilizar en lugar de utilizar el término cambio, que de suyo espanta a muchos? Movimiento. Okay. Transformación. Transmutación. Mutación. Por eso el libro de las mutaciones, ¿verdad? Decía yo, mencionaba eso. No le llaman tanto el libro de los cambios, sino de las mutaciones. Bueno, esto no es ocioso, es como para proponerles a ustedes. Si son de las personas que están en su zona de confort y no les gusta que las muevan, pero las mueven de una forma o de otra, ¿qué tal que comenzamos a cambiar el pensamiento que decíamos hace rato? Hay que cambiar el pensamiento para irnos adaptando a lo que realmente está pues aconteciendo, o aparentemente realmente está aconteciendo. Y es por medio de los conceptos. Sí sirve porque es un cambio de idea. Y arraigamos entonces lo que entendemos de una forma en una posibilidad nueva, que también es una especie de cambio, pero que buscamos que sea más benévolo, más abarcante. Entonces quizás una persona le pueda tener menos temor al concepto mutación, transmutación, que al concepto cambio. Porque no sé por qué la mente humana se va siempre a los extremos, pero pensamos en cambio e inmediatamente imaginamos la peor condición y decimos radical, ¿verdad? Y entonces ya empezó ahí el miedo. Mike, ¿quieres decir algo? No, que inclusive cuando piensas en cambio es ya el espectacular, ¿no? De pues ya se va a mover la tierra, va a temblar, va a empezar tal cosa, pero sí siempre es muy extremista y pues hay que empezar a pues cambiar desde nosotros mismos, pues sí va a ser un pequeño cambio, o inclusive cuando hablamos de una crisis o cosas más fuertes quizá, pues verlo justamente como una oportunidad de transformación. Así que, bueno, pues si ya se movió esto, inclusive cuando se nos caen las cosas, ¿no? En un espacio y uno dice, bueno, ya, voy a volver a arreglar, tiro cosas y volvemos a empezar. O lo ves como que, ay, pues ¿qué hice? O ¿por qué está esto? Casi, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Siempre podemos ir viendo la parte benévola de todas las situaciones, aunque sean catastróficas aparentemente. Ahí parece ser que surge una clave, entonces, para adaptarse mejor a los cambios que de suyo se dan, que hasta en forma de principio de ley están puestos, tanto en la unidad como aquí. Entonces, hay otro concepto que podríamos empezar a concebir y adoptar y tenerlo como una posibilidad que nos ayuda realmente en gran medida, y es el concepto de desapego. Porque si tú te desapegas de lo que esté pasando, no importa qué, y como dicen también, al mal tiempo buena cara, o si te dan limones, pues haz limonada, pues lo que te está tocando, que no puedes modificar de alguna forma o en medida no suficiente, simplemente lo sueltas, lo dejas ir, todo lo que te apegaste a ciertas cosas, y entonces vas más con los cambios. Y yo pienso que una de las claves de la felicidad en el mundo en el que vivimos, o en el juego de separación, es precisamente el desapego. Porque no es verdad que aquel que se apega a lo que sea está siempre cuidando que no lo vaya a perder.
tenerlo más cerquita. Hablamos del control y demás, y que si de alguna manera se le escapa del alcance, empieza inmediatamente a sufrir, se angustia, se vuelve así como neurótico y quiere, esto no se me va, el marido que no se me vaya de la casa, no, y ese tipo de cosas, o el novio, el José Joel, que no, yo quiero un José Joel que no se vaya, y cosas así. Pues fluiríamos mejor el desapego, entonces nos permitiría que lo que pase lo vamos adaptando en las mejores posibilidades, y si no se puede, lo dejamos ir. Y así podría ser que pasáramos mejor las horas y los días y los años y los meses que vivimos en esta vida, ¿o cómo lo ven ustedes? ¿Sirve el desapego? Y sobre todo por reconocer que el respeto al libre albedrío. O sea, todos tenemos la capacidad de decidir. Y si lo respetamos, vamos a fluir mejor. Vamos a ver si tenemos algo de parte del auditorio, porque tenemos un par de minutos para ir al corte. Y si hay algo de parte de ellos, sean saludos, no importa. Hay muchos comentarios. Qué mejor. Juan Antonio Calzado dice, no veo comentarios, pensaba que estaba solo, dice. Los cambios hay que aceptarlos como vengan, dejar fluir con ellos. Ahora son tiempos de enormes cambios. Imelda Hernández dice, salir corriendo a comprar papel higiénico, me imagino que por el tema de la pandemia. Miguel Muñoz dice, he escuchado que la enseñanza del coronavirus es el cambio, quien se adapte al cambio permanecerá. Adriana Belenda dice, siempre superando las cosas, y algunas pensé que no podría, y sí pude superar miedos. Hay que dejarse llevar, las cosas pasan por algo siempre. Tuve cada cambio que hoy estoy agradecida. Si no hubiera pasado lo que pasó, nunca estaría haciendo lo que hago ahora. Saludos a Romy Aguirre. Dice Miguel Muñoz, hay dos situaciones seguras, la muerte y el cambio. Imelda también dice, la muerte es un cambio. Juan Armando decía evolución, pensando en este cambio, en este sinónimo de cambio, pues él propuso evolución, Imelda propuso trascender. María del Carmen Fernández dice aceptación, transformación, apertura a nuevas cosas y a romper paradigmas desde la certeza del corazón, lugar donde reside Dios, Padre, chispa divina, el Creador, o como lo llamen. Imelda Hernández dice fluir, y Juan Armando dice evolución o evolucionar. Son los comentarios del público. Interesante el término de evolución, porque iba a mencionar a Darwin precisamente, que él se dio cuenta de que el principio del cambio es tan importante para los seres vivos que aquellos que no se adaptan al cambio perecen, y esto en cuanto a las especies. Ahora, no siempre el cambio puede ser considerado como evolutivo. Hay cambios involutivos, y estos hay que tomarlo en cuenta. Yo sí soy un tanto, tengo más precaución en decir que evolución es un sinónimo, por lo que acabo de decir, porque evolución es hacia más, ¿verdad? Hacia ir precisamente la espiral ascendente, pero la involución puede ser la espiral descendente también, y ese también es un cambio. Entonces, vamos a buscarle un término que nos convenga a todos y que muestre sobre todo el cambio hacia más, no solo hacia la posibilidad del hacia atrás. Pues estamos muy bien, qué bueno que nos están ayudando nuestro querido auditorio a participar. Hay mucha participación, qué bueno. Me encantó, y vamos ahora sí ya al corte, y regresando vamos a platicar con algún maestro seguramente y a leer más de sus participaciones, así que sigan escribiendo, sigan escribiendo. Ese público nos quiere quitar el programa. Sí, ¡qué bueno! Está bien, participen, ¡qué bueno! Compártanos. Nos vemos aquí, ahorita regresamos a nuestro programa Conciencia de Unificación. Hoy estamos hablando acerca de la ley del cambio, y recuerden, solamente aquí por ADR Networks. Activando tus sentidos. Buenas noches, ya estamos de regreso en nuestro programa Conciencia de Unificación, y hablando sobre una ley que yo creo que no nos gusta a muchos, o ya nos vamos adaptando, la ley del cambio. Entonces, pues, desde casita nos vamos adaptando, yo creo que a bastantes cambios y fluyendo como todo ello, y si no, pues la verdad es que la vida nos lleva a adaptarnos, o sí. Entonces, mejor hay que ir flojitos y cooperando. Y bueno, pues creo que ahora ya abarcamos todos los comentarios del día de hoy, ya nos siguen escribiendo. Hay comentarios del público. El último fue de Juan Armando, que decía evolución o evolucionar. Imelda Hernández nos comenta mutaciones, la evolución comienza con las mutaciones. Saludos a Ana Quiroz Monzón. Imelda dice la adaptación a los cambios. Y Juan Antonio Calzado Rivera dice, no podría
hablar así en público. Vosotros lo hacéis genial, bellos seres de luz. Sois más de escuchar. Juan Antonio, me imagino que es de España o por ahí, sí, porque habla de vosotros. Bueno, querido Juan Antonio, tú mismo lo dijiste, más de escuchar. No dijiste exclusivamente de escuchar, ¿verdad? Dijiste más. Entonces, pon tú menos, pero ponlo. Porque no es nada más de escuchar, sino más de escuchar. Entonces, qué bien que estás escribiendo. Sí puedes, échate al ruedo, aviéntate así, dale al toro con el capote y suelta una de las tuyas, ¿sale? Para que todos te gritemos, ¡ole! ¡Bravo! Evidentemente, Juan Antonio, muy bien por ti. Estábamos preguntando entre nosotros en el corte a qué maestro le podríamos preguntar al respecto del cambio. Y bueno, pues precisamente el cambio se da de improviso. Por ejemplo, ya llegó Roxángel aquí y ese es un cambio, ¿ven? Y es un cambio muy agradable. Qué bueno que estamos ya juntos nuevamente. Estamos pensando en el maestro Lao Tse. ¿Y por qué en Lao Tse? Él es el que fundamenta realmente el libro de las mutaciones chino, el I Ching. Entonces, yo lo ponía como un ejemplo de cómo se han visto los principios del cambio por distintas civilizaciones. Maya hablaba del Kybalión, hablaba del budismo, y yo puse por ahí también en la mesa el asunto desde el punto de vista de los chinos, que es precisamente el libro de las mutaciones, el I Ching. Entonces, lo pongo sobre todo en principio a él porque no solamente era un sabio, y muy sabio, sino que supo ver en los cambios una base de comportamiento de todo tipo, una guía, según se dan en la naturaleza los cambios, para que el hombre fundara su posibilidad del cambio de distintas formas, bien pensaditas, bien medidas, paso sin guarache, como decimos en México, no dar siempre con guarache, es decir, bien protegiditos, para que las cosas salgan lo mejor posible, para que los cambios resulten evolutivos y no involutivos. Así que, ¿les parece bien que hablemos con Lao Tse? ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces vamos a intentarlo. Mike, ¿cómo está? Nuestro maestro Lao Tse, bienvenido, maestro. Primera vez que podemos platicar con usted y es un gran honor para mí, que el I Ching es francamente una maravilla y yo lo he utilizado para guiar mi vida, incluso durante periodos muy largos. Así es que, en primer lugar, un honor y un agradecimiento muy grande por su gran obra. Maestro, ¿cómo está? Qué bueno que está con nosotros. ¿Qué nos dice acerca de las mutaciones o de los cambios? ¿Cómo lo ve usted? Dice que él está muy bien y agradece, dice que se ha tomado en cuenta. Dice, y acerca de las mutaciones, que es lo que veía, pues realmente que es algo natural, por eso todo lo va relacionando hacia la naturaleza, porque pues son procesos que pues sí van tomándose, pero sobre todo es hacer una conexión consigo mismo, cómo es que todo este nuevo ajuste y sobre todo cómo se van reintegrando para ir hacia un bien mayor. Dice que si nosotros fluyéramos como la naturaleza lo hace, inclusive con las estaciones, dice el otoño nos habla del desapego totalmente. Sí. El estar en conexión con los 4 elementos nos ayuda a conectar con la esencia divina, dice, porque inclusive es una combinación de cada uno de los elementos que nos permite ir evolucionando y sobre todo ir fluyendo con todas estas transformaciones. Por eso se le llaman mutaciones. Dice, no es que algo se pierda, sino que a partir de algo que se sostiene, de ahí se puede ir realizando un crecimiento hacia que dice que todo vaya en expansión y sobre todo que la vida florezca. Porque la vida, a pesar de que haya cambios, pérdidas, siempre tiene un trasfondo que nos ayuda a reunificarnos y sobre todo a percibir que somos capaces de realizar este movimiento hacia adelante sobre todo y permitirnos conectar con la parte sabia que existe en cada uno. Dice que por eso también muchos animalitos pues se resguardan, hibernan, porque es parte de su sabiduría. Que saben que hay etapas en las que pues ellos mismos no les cae bien, no resistiría a su cuerpo. Entonces en lugar de resistir, luchar, mejor se resguardan, se hacen como
se enconchan, dice, y de ahí dice, vuelven a renacer. Dice, ¿qué tal que nosotros fuéramos igual? Dice, aprender a hacer esta introspección y poco a poco llevarlo hacia una expansión que nos permita comunicarnos de nuevas formas. Ya ven ustedes, querido auditorio, estamos hablando con un sabio, Sí. Verdaderamente un sabio. Maestro Lao Tse, qué gran honor, de verdad. Dígame, por favor, díganos a todos, ¿cómo se inspiró para ver en la naturaleza tanto y llevarlo a un libro que, aparte de poético y de lo trascendental que de suyo es de los más antiguos que quedan en la humanidad legados, y que además es tan rico en contenido y que sobre todo es una guía de todo tipo, moral, práctica, intelectual, de desarrollo de alma y demás? ¿Cómo le llegó a usted esta idea y cómo se aplicó a lograr lo que logró con los 64 hexagramas del I Ching? Dice que todo lo fue sintiendo en sí mismo. Dice que para él siempre fue algo natural conectar con la naturaleza. Inclusive pues que le tenía mucho respeto y tenía una conexión muy evidente. Entonces pues el sentirlo, vivirlo, lo llevó a querer interpretar los cambios, inclusive para, dice, como si fuera una visión de qué era lo que venía en relación a la naturaleza. Entonces, pues cuando ya él tenía más conciencia, inclusive pues se iba aperturando más, que ahí las cosas se iban reestableciendo y pues él mismo veía que pues estaba esa posibilidad de transformación, pero que realmente lo fue haciendo desde el corazón, conectando con la naturaleza y poniéndole una intención, cómo es que eso representaba el cambio y cómo le podía ayudar a alguien más. ¿Y cuántos años se tardó en ese gran trabajo y qué impresión le causó a los demás cuando usted lo presentó, su trabajo? Dice que lo fue haciendo por etapas. Dice que no le dedicaba el tiempo como tiempo completo y que por eso le llevó varios años, pero que dice poco a poco ya se fue haciendo una influencia inclusive con otras personas que estaban cercanas y que de ahí pues tenía el movimiento. Dice, si cada persona iba conectando, de ahí se podía hacer una transformación, que él conectaba mucho con las flores. Dice, es impactante cómo es ese proceso de porque nace, dice, la planta crece, florece, dice, muchos dan fruto, todos. Dice, empieza a sentirse esa conexión, dice, es igual como de un paso de recogimiento hacia la expresión, hacia la apertura. Dice, y eso se puede llevar a muchas cosas. Dice, háblese inclusive de la feminidad, de la relación con las personas. Dice, es algo impresionante, que a él le gustaba mucho sentir a las plantas, sobre todo conectar con las flores. Y esta idea que a mí me parece genial de representar todo eso que usted veía en forma primero de trigrama y después de hexagrama, ¿fue idea suya, maestro? ¿Le llegó como inspiración o cómo fue eso? Sí, dice que le llegó como inspiración y él lo que quería hacer era conectar con la naturaleza y llevarlo a un siguiente punto de expresión, donde pues él mismo necesitaba pasar por etapas y de ahí pues se daba un punto mucho más abierto en cuanto que él quería hacerse uno con la naturaleza. Dice, y si la naturaleza no puede expresarse, no puede escribir, dice, pues muchos sí se conectan como él lo hacía, pero que pues nadie le daba una importancia tan grande como él. Dice, porque es una guía que está tan clara, dice, pero hemos estado tan divorciados de ella por tanto tiempo, dice que ya es momento de regresar. Y él tiene una energía bien bonita, como bien tranquila. Y este procedimiento para ir formando los trigramas, que si no recuerdo mal, originalmente era con unas varas, pero muchas que se ponían y se soltaban y a ver cómo caían, y de ahí derivaba usted línea quebrada o línea recta, que después fue también con las monedas, que eran 3 monedas y según las caras que caían se formaba la línea recta o la línea quebrada. Ese procedimiento, ¿cómo se le ocurrió también? Eso siempre me ha intrigado. Dice que todo parte del caos, que muchas veces a él le gustaba jugar también con las ramas
y que siempre le ha gustado, bueno, que siempre le gustó ver cómo sucedían las cosas. Es entonces si podías dar respuesta al microcosmos, él sabía que le iba a llevar, se podía llevar al macrocosmos, como los mayas también lo decían. Entonces que pues si nosotros vamos integrando esa transformación, esas situaciones, a ponerle como ciertas indicaciones, que de ahí empezó a tomar esa idea, pero que realmente pues fue casi como arbitrario, que pues él no sabía cómo iba a suceder y ya de ahí le fue dando diferentes interpretaciones con la intención pues de empezar a establecer un código de comunicación y sobre todo un código de qué es lo que significa tal cosa y cómo lo voy a llevar. Antes de pasar el micrófono con mis hermanitos, una última pregunta de mi parte, maestro. ¿Cómo tomó las personas, su pueblo, sus amigos, las personas a las que les hizo llegar este conocimiento en primera instancia, todo lo que usted había conformado? ¿Cómo lo vieron ellos? Dice que en un principio no comprendían, dice, parecía que tenía demasiadas reglas y no lo veían tan claro como él. Dice, pues claro, si sucede esto, va a pasar esto. Pero pues no, que la gente no lo veía tan claro, entonces tuvo que ponerle otro tipo de reglas más evidentes, más claro. Ahora sí que el instructivo para que todo el mundo lo pudiera interpretar, porque él lo veía claro. Pero pues ya después también él comprendió que pues realmente ese era también parte de su don, ver las cosas donde pues aparentemente no estaba, porque para él era muy claro. ¿Cómo no lo están viendo? Entonces, pues él quería compartir con los demás y que tenía muchos amigos, seres cercanos que lo animaban a seguir, porque era el tipo de personas que pues siempre podías ir, pedirle ayuda y él siempre estaba dispuesto a darla. Entonces, que para él era un compartir con cada uno como si fuera su hermano. Entonces, pues que él tenía muchos amigos o más bien muchos hermanos y de esa manera lograba expresarse de una manera abierta y pues irse comunicando de manera más profunda. Estamos hablando con el maestro Lao Tse, y que yo considero uno de los más grandes, si no el más grande, observante de la naturaleza en sabiduría. Vamos con alguno de ustedes. ¿Quién le quiere hacer una pregunta al maestro? Yo. Bueno, va Galata. Justamente ahorita que decías observante, hacia ahí iba mi pregunta, porque mientras nos iba narrando, o sea, era impresionante su capacidad de observación, de conexión, de unificación. Y maestro, dado que estamos, la humanidad como estamos, ¿qué recomendación nos haría para desarrollar esa observación y no quedarnos solamente con lo aparente? Lo primero que dijo, cuando dijiste recomendación, dijo fluir con el cambio, ya que lo modificaste. Dice que para conectar con la naturaleza, dice, basta con conectar desde el corazón, que pues realmente, dice, es algo natural, dice, la naturaleza está ahí, dice, ustedes, dice, más ahora en estos tiempos, porque ven las cosas, dice, qué extraño es todo esto, cómo se comunican, cómo están las construcciones, dónde está la naturaleza. Dice, eso es lo antinatural, que pretender que podemos ser, podemos expresarnos sin la parte de expresión. Dice, ¿cómo es que logran comportarse y vivir encerrados? Dice, eso es antinatural. Es así que más bien sería regresar a las raíces. Dice, y conectando de corazón a corazón. Dice, y logrando ver más allá de las barreras. Dice que comienzan en la casa, dice, en las paredes. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, Román, tú tienes la palabra, adelante. Sí, maestro, me imagino yo, en tu experiencia, te has de haber topado con esta cuestión humana de estar, como lo mencionaste, con esta cuestión de la pérdida. ¿Dirías que eso es lo que más nos detiene en los cambios? Dice que pues la pérdida va pasando sí por diferentes etapas, pero que pues nosotros podemos ir estableciendo diferentes puntos que nos permitan ir fluyendo y sobre todo ir abarcando diferentes pasos para que pues todo empiece a tener una nueva etapa y sobre todo completarla. Dice que muchas veces empezamos pero no terminamos y que eso es justamente lo que no permite que
el siguiente ciclo empiece hacia el crecimiento. Dice, es como sembrar algo, no regarlo, dice, pues no va a crecer nada. Dice, ya cuando creces y sigues sin regarlo, dice, tampoco se van a dar las flores, el fruto. Dice, entonces se vuelve algo antinatural el no cierre de ciclos. Dice, el no alimentarlo para un crecimiento. ¿Y en algún momento de tu experiencia asociaste todo esto quizás a algo como la escasez? Pues dice que la escasez siempre estuvo ahí presente desde la sequía o desde la falta de comunicación con ciertos seres, pero que cada quien decide si verlo de esa forma, aceptarlo o ir fluyendo para conectar hacia un bien mayor, y que pues justamente eso fue lo que él decidió. Muchas gracias, maestro. Roxángel, ¿quieres por favor platicar o preguntarle algo al maestro Lao Tse, quien nos está hablando sobre la ley del cambio y la importancia de reconocerlos? Sí, la pregunta es que muchas veces es eso, no sabemos reconocer cómo verlo, porque muchas veces es, bueno, te lo estoy poniendo enfrente y uno estás adentro, no lo ves, ya que están afuera, sí lo ven. Entonces, ¿cómo aprender a reconocer que ya es momento de ese cambio? Dice que cuando nosotros estamos muy enfocados a algo, ese es justamente el no querer soltar. Y cuando sueltas la expectativa de que sea de una u otra forma, justamente es cuando se da ese cambio. Pero pues es cuestión de ir enfocados, abiertos, para lograr ver qué es lo que pues nosotros podemos hacer, y sobre todo conectar con cómo somos nosotros, cómo conectamos con las situaciones, inclusive con las personas. Dice, es como el otoño, nuevamente dice, los árboles no se preocupan porque han perdido sus hojas. Dice, y los humanos sí se preocupan por perder su cabello. Eso dice. Sí, pero es como decir, no, yo no defiendo eso porque a mí no me importa quedarme pelón, pero hay personas que dicen, sí, pero las hojas de los árboles en primavera vuelven a brotar y mi cabello ya no volvió a brotar. Pero ahí está una cuestión, maestro. ¿Cómo adaptarse a la idea de que ciertas cosas ya no retoñan? Dice que lo veamos desde la parte más profunda. Dice, si ves la raíz de la naturaleza, dice, aunque se transforme, dice, aunque un árbol se queme, se vuelve ceniza y se va fluyendo. Dice, a ustedes les pasa mucho con la pérdida de las personas. Dice, entonces es ir un paso más allá. Dice, no lo vean como una pérdida, sino como el inicio de un nuevo ciclo. Así con todo, dice, pues si hay una pérdida laboral o pérdida de alguna relación personal, dice, véanlo de esa forma. Dice, algo se cierra, pero algo vuelve a nacer, y pues sobre todo que siempre se quedan con algo. Dice, nunca se queda vacío. Maestro, ya para terminar y agradecer y despedirlo, pero no quisiéramos, fíjese, la verdad yo me quedaba con usted platicando toda la noche. Pero bueno, una cuestión. Ahora con los cambios que ha habido en esta cuestión de la electrónica y la tecnología, yo he visto que el I Ching, que siempre ha estado vigente, tiene miles de años y está vigente, fue adaptado ya a la tecnología. Es decir, hay aplicaciones para tecnología que están basadas en el I Ching y que ahí dan la interpretación de los hexagramas directamente. ¿Cómo ve usted esa adaptación a los cambios que se ha hecho, incluso para su propia gran obra, que es el I Ching, el libro de las mutaciones? Dice que para él es algo muy extraño porque justamente se basó en la naturaleza, en el contacto, y que llega a lo digital, como lo llaman ustedes, dice, se hace antinatural. Dice, pero si a ustedes les gusta y sirve, dice, si lo sienten como un compartir de conocimiento, dice, está bien, casi lo acepto, pero no le agrada la idea, la verdad. Pero ahí está una prueba. El maestro Lao Tse se adapta al cambio, aunque de alguna forma como que dice, no es como yo lo hice, ¿verdad? Entonces, maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Un consejo de su parte final, que sea consejo, por favor. Consejo, dice que tomemos cada señal que llega a nosotros como una capacidad de cambiar. Que cuando algo se empieza a mover y no nos gusta, que lo tomemos con el corazón abierto, con la intención de ver lo mejor que hay en ello.
Dice, y sobre todo, dice, en esta época en la que hay tantos cambios, dice, aprendan a estar consigo mismos y con los demás como si fueran ustedes mismos, así tal cual con la naturaleza. Muchas gracias, maestro. Es un gran honor, iluminó nuestras vidas con esta presencia. Muchas gracias de todo corazón. Hermanitos, pues estamos ya sobre la marcha despidiendo. Tenemos 2 minutos para ello. Entonces queríamos... Yo rapidito. Dime. Yo rapidito, maestro, ¿por qué, ahorita que habló de señales y demás, por qué ahora usted lo vamos a asociar con el de los camotes? Sí. Dice, porque esas cosas no existían, dice ese camioncito, ¿no? Dice, pero el camote sí. Muy bien. Dice, pero dice, es para que estén atentos hacia nuevos cambios. Arraigados en lo natural. Muy bien. Sí. Vamos entonces a la despedida. Primero las damas, Gálata, rapidito porque tenemos 2 minutos. Muchas gracias por haber compartido este espacio y que sea esto una apertura para fluir con el cambio. Le paso los micrófonos a mi hermanito Román. Pues muchas gracias a todo el público. La verdad es que hoy estuvieron más participativos. A veces pues nos gana el tiempo y no podemos pasar todos los comentarios, pero qué bueno que están con nosotros y que siempre nos siguen. Y le paso los micrófonos a Roxángel. Y bueno, los esperamos también en nuestro programa mañana, Conciencia de Unificación, por la página de Conciencia de Unificación de Facebook. Ahí búsquenos, sería mañana a las 6 de la tarde. Ahí búsquenos para, si se quedan picados, pues ahí va a haber mejores cosas todavía. Sí, y hablando de cambios, pues también va a haber cambios en las cátedras, así que mañana véanos en punto, porque quién sabe hasta qué hora estemos. Aprovéchenos el tiempo que estemos. Hagan preguntas, participen y bueno, pues síganos. A mí me encuentran también en la página de Majority en Sanación de Unificación en Facebook y muchas veces también en algunos bazares, pero bueno, ahí estamos. Porque a veces me dicen, bueno, pues es que quería conocerte y dicen, te sales de la pantalla. Siempre estamos ahí, pero vamos adaptándonos al cambio. Muchas gracias por estar. Hoy hablamos acerca de la ley del cambio y pues vamos a fluir todos. Por allá le doy el micrófono al director Henry Mainz, ¿no? Bueno, maestros, todos ustedes y maestro Lao Tse, maestros todos los que nos ven, ¿por qué les digo maestros? Creo que hoy aprendimos suficiente como para, si lo aplicamos, ya ir como maestros de nuestra propia vida. Así es que, maestros, gracias por estar. Yo soy Henry Mainz. Aquí abajito ven cómo se escribe. En todas las redes sociales busquen mi nombre y ahí lo van a encontrar. Sí, bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa Conciencia de Unificación. Recuerden, solamente aquí por ADR Networks. Activando tus sentidos. Gracias por todo.